Muy bien, estimados alumnos, el día de hoy tenemos una clase súper interesante, así que cualquier pregunta lo pueden hacer durante la clase, si así lo desean, ¿vale? Por otro lado, si lo pueden hacer abriendo su micrófono sería genial, así también se le puede escuchar a ustedes la participación y cualquier duda que tuvieran. Lo que sí les voy a pedir de por favor es que me mantengan sus micrófonos cerrados, porque a veces yo trato de concentrarme en lo que es la clase en sí y a veces no me fijo en los micrófonos, ¿sí? Muy bien, entonces vamos empezando con la clase. Ya está. Un ratito quiero alinear esto. Ya, muy bien. Bien, listo. Muy bien. Esto es la clase número 4 de este mes, ¿sí? Y vamos a ver rápidamente qué es lo que nos dice la OMS y el DSM-5. Igual les he puesto en la parte inferior, ¿no? Bueno, acá solamente son siglas, el no completo de ello, porque la vez pasada me estaban preguntando, y ustedes esto lo tienen que saber. Al menos en pandemia hemos aprendido bastante acerca de la OMS porque nos lo repetían a cada segundo. Bien, entonces vamos a ver si la OMS y el DSM-5, ¿qué cosa nos dice acerca del autismo? ¿Ven? Entonces nos dice, según la OMS y el manual el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, es decir, la quinta edición, que viene a ser el DSM-5, no, trastorno del espectro autista, TEA, presenta una prevalencia 1 cada 60 niños. Inicia en la niñez, con tendencia a manifestarse en la adolescencia y adultez. Como características principales incluye déficit en la interacción y comunicación social y la presencia de patrones repetitivos, restrictivos del comportamiento, intereses y actividades. Bien, ahora veamos rápidamente. Acá he hecho en lo que es imágenes una línea de tiempo, como les decía en las anteriores clases. En este caso, el apoyo para esta población no solamente se rige o se va dirigido con exclusividad a los niños, en realidad es para la población en general. De repente alguno de ustedes, de repente tiene esa vocación de trabajar con los más pequeñitos, porque acá incluso vamos a encontrar que algunos niños antes de los 24 meses ya están presentando algunos indicadores. Y algunos papás, pues asertivamente empiezan muy temprano con el tratamiento de estos pequeños, pero en su mayoría entran en la negación, no quieren ver que su niño tiene alguna dificultad. Por otro lado, estos pequeños van a ir creciendo, no se van a quedar ahí. Entonces, esas dificultades que de repente antes tenían, lo van a seguir teniendo, pero van a ir variando, van a ir cambiando. Es decir, no se van a mantener siempre con la misma dificultad. Claro, el problema social siempre lo van a tener. No es que de pronto va a cambiar eso, ¿ve? Pero se van a ir incrementando otras. Ustedes dirán, ¿cuál? Lo que de niños de repente tenían, ¿no? Lo que es el problema del lenguaje, ¿no? Los patrones repetitivos, etcétera. Cuando sean adolescentes, púberes, van a comenzar a tener la intención de querer explorar más lo que es su sexualidad. Y ahí estos chicos necesitan bastante soporte, bastante ayuda. No solamente los niños, sino también las niñas. Las niñas también hay que prepararlos, hay que entrenarlos, hay que ayudarlos, hay que darles soporte. Cuando, por ejemplo, van a empezar, ¿no? Con su primera menstruación. ¿Cómo le explicas
¿no? A una niña que va a tener su primera menstruación y que no se debe asustar, que no debe tener miedo. ¿Cómo hacerle entender que es algo normal y que va a pasar todos los meses? Y con ello, ¿no? Como todas las mujeres, de repente va a tener algunos fastidios, algunas molestias, ¿no? Como los dolores abdominales, cintura, cabeza, malestar, mal genio, ¿no? O quizás no, pero hay que entrenarlos a esta población. Y los chicos, en caso de los pubers, ¿qué pasa con ellos? Ellos, en algunas veces, no siempre, algunas veces vas a poder ver que la profesora, la auxiliar, ¿no? O alguna encargada de la institución te va a decir, pero necesito que me ayudes, ¿no? Con este niño, porque en el aula, pues, se saca, ¿no? En este caso, el pene comienza a jugar con ellos, se comienza a tocar, se comienza a estimular y lo hacen delante de sus demás compañeros. Me tienes que ayudar con esto. ¿Qué hacer en ese momento? El decirle no lo hagas, ¿te va a funcionar? No, porque en ese momento no vas a ver el porqué de. El simplemente decirle no lo hagas, no te va a funcionar. Eso vamos a tratar de trabajarlo más adelante, porque en realidad es toda una secuencia. ¿Sí? Lo que estamos viendo ahora solamente es una línea de tiempo. ¿Qué pasa cuando ya estos chicos van pasando, ¿no? 18, 19, 20, 21, 22 años? ¿Qué sucede? Como ustedes habrán visto, son chicos que la sociedad aparentemente los ve normal, porque ellos, a diferencia de los niños, los adultos, ¿no? O la población de trisomía 21, que es los niños Down, ¿no? Pues visiblemente ves que tiene una dificultad, pero en estos chicos no, a menos que te lo quedes observando un largo tiempo, pero a simple vista los ves chicos que no tienen ninguna dificultad hasta que comienzas a interactuar con ellos. ¿Dónde viene la dificultad? Porque siempre nos vamos a encontrar con personas que no necesariamente tienen el conocimiento o están entrenados en esta población y en todas las características que presenta esta población. Y ahí vienen las preguntas incómodas, que muchas veces los he tenido en terapia, ¿no? A estos jóvenes y a sus padres con la preocupación en el sentido que es que no sabemos cómo manejar porque a veces nos encontramos con amistades o con familia donde le preguntan a mi hijo, ¿no? O le hacen preguntas incómodas que de pronto no sabe qué contestar y a veces hace crisis porque a veces las preguntas, aparte de incómodas, algunas veces suelen ser insistentes, como decir, pero qué hijito, mira qué grande estás, qué guapo estás, y aún no te has casado, aún no tienes hijos, como que a ellos esto les saca de cuadro. Y obviamente los papás, ¿no? Porque desde ya ellos vienen lidiando pues muchos años con esta dificultad y ellos no saben cómo responder a estas preguntas. ¿Qué pasa con los adultos? Con los adultos mayores. Ellos generalmente se encierran y necesitan un estímulo, un acompañamiento para sacarle de su mundo, para sacarle de ese espacio, porque ellos también se deprimen. No es porque, sí, tú no eres social, pero ¿por qué te tienes que deprimir si a ti te gusta estar solo? No, necesitan estar en contacto con las demás personas. Necesitan saber que son entendidos y están acompañados, que no están solos, porque de lo contrario su salud mental también se va a ir deteriorando. Vamos a la siguiente. Listo. Vamos a ver acá, y esto también les voy a mostrar lo que es ahora en videos. La vez pasada lo estuvimos viendo, los grados, ¿no? Y me decían cómo es el grado 1, el grado 2, el grado 3. Ustedes lo van a escuchar también esto, ¿sí?
tenemos varios alumnos que se han incorporado, pero ahora lo hemos puesto algo así ya con otros conceptos aparte de ello, y lo vamos a ver también en video para que ustedes también sepan diferenciar, ¿sí? Que no solamente se queden con la parte del concepto, que no solamente se queden con la parte de la explicación, sino también que ustedes tienen que tener una memoria visual, porque en algún momento algunos de los padres con los cuales interactúe, y si tienes un hijo también tienes que saber en qué grado está, lo tienes que saber identificar, y no solamente te tienes que quedar con lo que yo te digo, con lo que yo te explico. Por eso es que últimamente les estoy dando más trabajo, más tareas, porque tenemos que trabajar a conciencia. Recuerden que ustedes no, van a estar inmersos con esta población. Y ustedes son profesionales o van a ser profesionales preparados, capacitados, entrenados para poder hacer frente a esta población. Entonces, el DSM-5, ¿qué nos dice? La última actualización del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales publicados por el APA recoge precisamente la idea del espectro y agrupa bajo el nombre único de trastorno del espectro autista varios de los trastornos recogidos en el DSM-4 en el grupo de trastornos generalizados del desarrollo. El trastorno autista, el síndrome de Asperger, el trastorno desintegrativo infantil y el TGD no especificado. Ahora eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando, por ejemplo, hablamos y cómo ustedes tienen que entender cuando les dicen, ¿no? Si ustedes lo que tienen son hijos, ¿no? Y el especialista les dice, después de la evaluación, tu niño, tu hijo, tiene autismo grado 1. Tú automáticamente relacionas grado 1. Perfecto. ¿Qué es lo que necesita? Necesita ayuda, sí. Pero no es bastante. Es decir, este niño tiene para generar autonomía y tú se lo tienes que dar. No puedes privarlo. ¿Por qué? Porque se encuentra, por ejemplo, niños con autismo de grado 1 que parece como si fueran de 2, incluso hasta de 3. ¿Por qué? Porque los papás no se lo permiten hacer nada, nada. Es más, estos niños son integrados a aulas con otros alumnos que no tienen esta condición, ¿no? Lo que hablamos, inclusivos. Pero los papás, como no le permiten hacer nada, al momento de abrir su loncherita, es como que abre mi lonchera, pela mi mandarina, pela mi plátano, límpiame la mano. Y hablamos niños de 8, 9, 10, 12 años. Entonces, a este niño lo estás obligando, le estás orillando que básicamente no genere autonomía. Cuando hablamos de un niño de grado 2, como que la ayuda tiene que ser un poco más notable. Como que la ayuda tiene que ir un poquito más allá. Entonces, a ver, permítame un segundo, por favor. Quiero visualizar el... Elvia, por favor, no sé si puedes apagar tu micrófono. Si no, voy a tener que apagarlo yo. Listo. Bien, aparentemente lo ha apagado. Ya, ya. Entonces, en este caso, ¿no? Cuando ya hablamos, por ejemplo, de un grado 3, ya estamos hablando de un niño que de pronto, de repente, no tiene un lenguaje verbal, ¿sí? Solamente emite sonidos. Que lo más probable es que tenga un cierto grado, ¿no? De retardo, que tenga de repente, sea hipotónico o hipertónico, o que tenga otro tipo de dificultades. Incluso, por ejemplo, vamos a encontrar niños que tienen autismo y a la vez son niños Down, ¿sí? Ahora,
Ah, sí, me dice, estábamos en el grado 2, ¿cierto? Entonces, vamos a revisar rápidamente, ¿sí? Eh, a ver, grado 2. El grado 2, cuando hablamos de ayuda notable, es que este niño de repente va a necesitar un poco más de apoyo. Aún no estamos comparando con el grado 3. Va a necesitar un poco más de apoyo. Es decir, él de repente tiene más dificultades en el problema del lenguaje, va a necesitar al de repente otro tipo de terapias. Ahí entra lo que es el abordaje multidisciplinario. En realidad, el abordaje multidisciplinario entra en diferentes grados también, con los 3 niveles. ¿Sí? No nos olvidemos de eso, por favor. Ahora, un ratito, por favor, permítanme un ratito. Permítanme un ratito, por favor, ¿sí? Quiero cerrar acá. Permítanme un segundo. Cierra todo acá. Ya está. Ahora sí. Me voy a cerrar mi WhatsApp. Listo. Les vuelvo a compartir rápidamente. Entonces, en estos casos, cuando hablamos, por ejemplo, de un grado, de un grado 2, son los chicos que necesitan un abordaje multidisciplinario un poco más sostenido que los de grado 1. Y los de grado 3, como les decía, pueden tener un lenguaje, sí, perfecto, pero van a necesitar un apoyo más grande. Es decir, un apoyo al de ya no será una terapia de 2 veces por semana, ya no será una terapia al de repente solamente de lenguaje, será una terapia ocupacional, será una terapia al de repente incluso terapia física para los que son hipotónicos, por ejemplo. ¿Ve? En este caso, si nosotros podemos, por ejemplo, observar, ¿no? ¿Qué sucede cuando nos dicen, tienes o vas a atender a un niño de grado 3, aunque tú ya tienes que hacerte una imagen mental? Ah, grado 3, perfecto. ¿Qué es lo que tienes que preguntar? ¿Tiene lenguaje verbal? Al de repente te dirán, sí, pronuncia algunas palabras, ¿no? O entiende algunas palabras, o al de repente te dicen, sí, pero tiene problemas de conducta, por ejemplo, ¿no? Al de repente es un chico errático, que no sabe escucharte, que no te hace contacto visual, incluso algunos están en silla de ruedas, algunos no controlan esfínteres, incluso usan pañal. Entonces, recuerden que hablamos de un espectro, que no solamente es una cosa. Es más, en la clase anterior yo les decía, ¿no? Incluso gemelos que aparentemente tienen lo mismo, el tratamiento no es lo mismo. El tratamiento es diferente. Es más, la medicación que le dan a uno no le hace al otro niño, siendo hermanos. Y donde, les vuelvo a repetir, aparentemente tienen la misma condición en el mismo grado, aparentemente. Entonces, presumimos que le puede hacer, por ejemplo, la misma dosis de la medicación. Y no. Al uno le cae súper bien, se tranquilizó, puede escuchar la clase, porque acá también, en muchos casos, va incluido lo que es el TDAH, ¿no? Y ustedes saben que ahí hay 3 niveles. Impulsividad. ¿Qué más tenemos por acá, Julieta? Inatención. ¿Qué más? Hiperactividad, ¿cierto? Entonces, en algunos casos va a estar mucho más álgido. Entonces, en algunos es genial, oh, perfecto. Esto le está haciendo muy bien. Ya está más atento, está más tranquilo, está más calmado, ya no empuja al compañerito, como que hace mejor la tarea, comprende mejor. Perfecto. Eso hablamos del grado 1, ¿cierto? Que son los chicos inclusivos. Pero ¿qué pasa con el otro? Se supone que al otro le debe hacer lo mismo y no está sucediendo lo mismo.
Está sucediendo totalmente lo contrario. No duerme, porque, ojo, estos chicos también se duermen muy tarde, y no es porque los papás los hagan dormir tarde. No concilian el sueño rápidamente, en algunos casos. Hay otros casos que duermen temprano. Y yo digo, qué genial, perfecto. Entonces, eso es una de las preguntas que ustedes deben hacer. Y los que tienen niños deben mirar eso, ¿no? Y no se desesperen cuando, por ejemplo, es las 10, las 11 y el niño no duerme. No te desesperes. Tómalo con tranquilidad, porque el niño también capta en ese momento tu ansiedad. ¿Por qué? Porque ya cuando ves que la hora es tarde y comienzas a decir, pero ya duérmete, pero ya es tarde, ya acuéstate, porque los demás ya están acostados y tú no puedes acostarte porque de repente el niño sigue despierto y sigue correteando, sigue jugando, sigue yendo de un lado para otro. Y tú necesitas que ese pequeño duerma porque al siguiente día se tiene que levantar temprano. Las clases de repente empiezan 7:30 en algunos colegios, en otros 8 de la mañana. Y el niño nada que dormir. ¿Qué puedes hacer? Tomarlo con tranquilidad, tomarlo con calma y no desesperarte, porque si tú te desesperas, no lo vas a ayudar. Igual, si ustedes ven a un niño o van a ver a un niño, ¿cuáles son las preguntas que van a hacer? A ver, acá, Karina, cuéntame, tú vas a ver a un niño, ¿qué preguntas haces a los padres? ¿Qué es lo que le preguntas? Preguntas básicas, te vas a hacer cargo de ese niño. ¿Qué preguntas? Bueno, primero, claro, cómo es el grado de su lenguaje eh, y Grado, ¿no? después, ¿Qué grado en, es? ¿No? sí, después cómo se relaciona, no sé, en qué grado se relaciona con los demás, cuál es su forma de Ujú. relacionarse. Muy bien, Karina. Julieta, cuéntame. A ver, eh, tú vas a atender a un niño. ¿Qué preguntas haces que tú necesitas saber, sí o sí? ¿Cuál es tu pregunta de entrada? ¿Cuál es la pregunta que necesitas saber? Porque lo único que tú sabes es que un niño te necesita, lo vas a atender, tiene autismo, pero más nada. Y para eso tú tienes la entrevista con los padres. Y tú necesitas información básica porque vas a abordar a este niño. ¿Qué necesitas saber? Primero, si tiene diálogo verbal, cómo se maneja en un entorno con niños, si tiene contactos con niños, si hace actividades, eh, si sociabiliza, si es violento. Hay un montón de preguntas que yo le pregunto a los papás para conocerlo y para poder saber cómo me tengo que manejar después con él, si tiene contacto físico, si le Muy bien, gusta el Julieta, muchas contacto gracias. físico. Genial, muy bien. Listo. A ver, veamos rápidamente. Su pregunta de entrada de ustedes es, ¿qué grado tiene el niño? Ahora, no todos lo manejan por grados, porque hay algunos especialistas que no manejan esta situación por grados. Te pueden decir, Lucy, tiene autismo Lucy, clásico. Laura, dime Laura, sí, te buenos escucho. días, perdón. Justo me surgió esa Buenos días, duda, Laura. claro, Adelante. ¿cómo abordar ese tema si a Adelante. los papás de repente les puede resultar violento que de entrada nosotros le preguntamos qué grado de autismo tiene? Em, Porque a lo mejor todavía no está diagnosticado. Entonces, ¿cómo podemos abordar esa situación? Ya, muy buena pregunta, Laura. Gracias. Cierra tu micrófono, por favor. Muy bien. A ver, veamos. ¿Qué sucede si, por ejemplo, van a apoyar a un niño que de repente no tiene un diagnóstico aún? Te dicen, lo están evaluando. Y vamos a ser realistas, vamos a enfocar la realidad. No siempre todos los centros de intervención evalúan rápido a estos niños. A veces, porque he encontrado, algunos niños se demoran un mes, mes y medio, y la hacen bien larga. Uno es de repente por la falta de tiempo que tiene el centro y el poco personal,
y una población que acude, ¿no? Bastante regular, y el otro es por la parte económica, porque a veces suelen cobrar costos muy altos y para, ¿no?, justificar esos costos, pues le hacen bien larga, porque no les cobran, digamos, un costo total. Es decir, te cobro por un paquete de evaluación tanto. Les cobran por sesiones. Entonces, como que se tardan, ¿no? Entonces, en este caso, lo que decía Laura, ¿no? ¿Cómo hacer estas preguntas si ni siquiera los mismos papás saben el diagnóstico? Y claro, al de repente todavía están pasando, porque es un duelo lo que ellos pasan, y están en esa etapa de la negación, de que no quieren escuchar, no quieren ver, no quieren entender que el niño tiene una dificultad, porque ellos lo ven como algo terrible. Y miren la palabra que les estoy diciendo, algo terrible, porque lo he visto muchas veces cuando los papás están en estas situaciones, es que no es posible, es que no puede suceder, es que no se puede dar, en mi familia no hay. ¿Qué va a suceder con mi hijo? Nosotros tenemos planes con él, tenemos planes que va a entrar a la universidad, incluso hasta la carrera ya le han escogido, ¿no? Hablando de un niño tan pequeñito. Entonces, como que los padres armaron todo un programa, ¿no?, para este pequeño, y luego todo ese trabajo que lo han armado, que ya está listo solamente para que ellos apliquen, todo se les va abajo. Y claro, llegan ustedes y le dicen, ¿y qué grado tiene? Como que de pronto ya estás despedida. Entonces, en este caso, tenemos que escuchar y ser bastante empáticos. Sería bueno que al de repente ahí a su trabajo le podemos poner para investigar el quinto oído. Tenemos que ser muy observadores, muy cuidadosos. Y incluso hay una técnica, bueno, que yo lo utilizo bastante frecuente, lo que es en terapia cognitivo-conductual. El pienso, analizo, hablo. ¿Dónde vas a generar los cambios? En el analizo. Y te vas a dar cuenta que al momento de analizar es como que la palabra que ibas a decir, notaste que era de repente muy fuerte y lo cambias por otra de repente más suave. El pienso, analizo, actúo. El pienso, analizo, siento, porque también te tienes que proteger a ti mismo. No puedes adoptar emociones que no son tuyas, porque en ese caso no vas a ayudar. ¿Lo tienen? Entonces acá, la observación, sumamente importantísimo, es muy valioso al momento de ustedes entrar en contacto con la familia y con el niño. Va a ser su primera herramienta que ustedes van a tener a la mano. Y siempre entrar con bastante suavidad, tranquilidad de ustedes. Si entiende que no solamente en esta área, en realidad en todas las áreas, en cualquier trabajo, si ustedes hacen una visión en línea de tiempo, cualquier trabajo que sea, como que el primer día un poquito, ¿no? Como que te entra de repente esa ansiedad y hasta iniciar, ¿no? Como que una vez que ya tú entras, ganas confianza, conoces tu espacio y luego solo tienes que movilizarte. Entonces, al inicio, tienes que entrar muy suavemente. La empatía a 1000. La escucha a 1000. Tu observación a 1000. Tu lenguaje asertivo tiene que estar presente. Sí o sí, tiene que estar presente. Y de acorde a eso, vas a ir trabajando con los papás y con el niño también. Como les decía hace un rato, ustedes tampoco se pueden cargar. ¿Ve? Porque si tú adoptas emociones, vas a terminar estresándote. ¿Vas a ayudar? No vas a ayudar. Y lo que acá se necesita es papás que ayuden. Dime, Julieta. También me parece que en el tema de la empatía con la familia, hay que hablar, a veces viene a la entrevista mamá con el nene
y vos la ves muy triste, muy angustiada por la situación, y también hay que indagar en ese tema porque a veces son los papás los que no se ponen de acuerdo en la situación por la que están pasando. Porque me ha pasado que hay mamás que dicen, bueno, hagamos todo lo posible para ayudar a quiere hacer todo lo posible para ayudar a mi hijo, terapias, ayuda o todo lo que necesite, pero el papá se niega totalmente. Entonces también eso es un problema, porque el papá dice, no, mi hijo no necesita eso, mi hijo es chiquito y le falta tiempo. Me ha pasado y después con el transcurso de los años, 2 o 3 años, nos damos cuenta que él necesitaba ayuda mucho tiempo antes. Pero que también es como que hay que los papás tienen que tomar conciencia, tenemos que ayudar con empatía, tranquilidad y amor a los papás a que puedan entender que no es una problemática grave, que solo necesita ayuda. Así es, Julieta. Gracias. Cierra tu micrófono, hermosa. Mira. Es cierto lo que tú dices. Y eso es otro problema. Otro problema donde los padres no se ponen de acuerdo. Muchas veces también es la mamá o uno de ellos. Y generalmente vas a encontrar ahí desintegradas, en el sentido que el uno trata de hacer algo por el niño y el otro se niega, no sale de su negación. Y lamentablemente esto no ayuda. Lamentablemente lo único que hace es que la sintomatología del niño, ¿por qué? Porque el niño sí necesita ayuda, sí necesita apoyo, y cuando los padres no se ponen de acuerdo y no ayudan. Y por otro lado también vas a encontrar padres que aparentemente como que de pronto pues están allí, de trabajo a ti. Es como que si mi niño avanza, ¿no? Es tuyo. Y si no avanza, también es por ti. Como suele suceder a veces en los colegios, ¿no? Que si el niño aprende es por los profesores. Entonces, vamos a encontrar de todo. La verdad es que encontrar papás que los dos ponen hombros para levantar este niño, te van a ayudar, te van a decir qué más podemos hacer, ¿no? ¿Qué recomiendas? ¿Qué sugieres? Y se dejan ayudar. Vamos a encontrar de todo. Muy bien. Vamos a ver el TGD y sus características rápidamente, ¿no? ¿Qué nos dice? La categoría diagnóstica de los trastornos generalizados del desarrollo, o TGD, se refiere a un grupo de trastornos caracterizados por retrasos en el desarrollo de las aptitudes de socialización y comunicación. Tiene dificultad a estos niños para iniciar o mantener una conversación con otros. Le cuesta usar el lenguaje con el fin comunicativo. Pasa mucho tiempo mirando objetos. Fija su mirada en luces, en movimientos o sus propias manos. Se tapa los oídos cuando hay algunos sonidos o cuando hay mucha gente. ¿Qué abordaje necesitan acá? Terapia del lenguaje, terapia ocupacional, capacitación en destrezas sociales para ayudar a los niños a aprender a desarrollar actividades, en este caso, de su día a día. ¿Por qué? Porque como nosotros, como seres sociales, siempre vamos a estar en contacto con otras personas. Entonces, son niños, hoy en día, pues, los trabajos en equipo en los colegios será con mucha frecuencia. Ellos se van a ajustar a esto. Si no tienen un entrenamiento, por supuesto que no. Entonces, en algunos casos, los profesores también tienen que tener conocimiento de esto y si no lo tuvieran, ustedes, si trabajan con estos niños, incluso para los exámenes, tienen que pedir un examen diferencial. Es decir, en todos los casos. Incluso, por ejemplo, en los Asperger. Vamos a ver qué pasa con los Asperger. En este caso, es un trastorno del espectro autista que suele ser menos grave. Las personas que padecen este trastorno pueden tener un comportamiento social inusual y un interés profundo en algunos temas específicos. ¿Sí? Ahora nos dice, ¿cuál es la diferencia entre Asperger y el autismo? En el autismo todas las alteraciones son muy evidentes.
los primeros años de vida, mientras que en los niños con Asperger, aunque se encuentran dentro del espectro autista, el área cognitiva no está afectada. En su gran mayoría tienen una capacidad intelectual por encima de la media. ¿Lo tienen claro hasta ahí? Ahora, ustedes dirán, pero ¿por qué pedir un examen diferencial a nivel académico si es un niño súper inteligente y está por encima de la media? Ellos necesitan que tú le expliques una sola vez y te captan como una esponja. Pero ¿qué sucede cuando, por ejemplo, se frustran por algo? Se encierran en algo y no salen de eso. Y tienden a llorar, a desesperarse. Y hacen crisis. Entonces, no le puedes insistir en ese momento como que, a ver, si hablamos de la contaminación del aire. A ver, chicos, en su examen hay una pregunta que te habla de la contaminación del aire. Y el niño dice, pero, profesora, también hay contaminación sonora, pero también hay contaminación del agua, pero yo solamente he pedido contaminación del aire. Pero entonces, en ese caso, ellos, no, yo no voy a escribir contaminación del aire porque también hay contaminación, y se la saben todo. Ahí, por ejemplo, vale un examen diferencial. Ok, pase por acá y vamos a hablarlo. Háblame de la contaminación del agua, del aire, ¿no? Pero chiquito porque tus demás compañeros también necesitan participar, porque si tú a ellos les dejas, ellos se pueden pasar el día hablándote de todo, ¿sí? Entonces, para eso también hay que tener cuidado en ese aspecto cuando apoyen en colegios, ¿sí? Para no dejar al niño solo. Acá, trastorno desintegrativo. Acá sí, esto de acá, por favor, ustedes lo tienen que tener bastante en cuenta, porque a diferencia, en este caso, del Asperger, y a diferencia, por ejemplo, en este caso del autismo clásico, grado 1, grado 2, grado 3, esto acá vamos a encontrar otras cositas bastante marcaditas que ustedes también necesitan saber. El trastorno desintegrativo infantil se caracteriza por su aparición tardía. Niños y niñas alrededor de 3 o 4 años de edad y afecta sobre todo al desarrollo del lenguaje, las habilidades motrices o funcional social. Ahora, acá les hago una aclaración rápidamente. Los niños desarrollan todas las habilidades, ¿no? En el transcurso de su primera infancia normal. Normal el habla, lo que es el área social, no interactúan. Fabuloso. He visto de papás que, por ejemplo, cuando graban los cumpleaños de sus hijos, cuando participan, hablan durísimo, juegan, interactúan con sus demás compañeros y luego se quedaron en la nada. Ojo, cuando hablamos de tardío, no necesariamente no es en edad de 3 o 4 años. Puede ser incluso más. ¿Sí? Entonces, normalmente el niño o niña que sufre este trastorno tiene un desarrollo normal. Pero en el momento en el que se manifiesta esta enfermedad, dicho desarrollo se interrumpe y se afecta a las habilidades. Área cognitiva, comunicativa e incluso experimenta un tipo de regresión de las capacidades ya adquiridas. Eso es la diferencia. Y los papás, ahí sí los papás entran en crisis y se desesperan y lo primero que corren es al neurólogo, que no es posible, que tienen que regresar antes. Antes mi niño era, o mi niña era súper alegre, sonriente, se comunicaba, hablaba, jugaba, interactuaba. Ahora ya ni siquiera habla, se encierra, ¿no? Y para ellos es una crisis terrible, ¿vean? Entonces, se incluyen los trastornos del espectro autista, como lo son el síndrome de Asperger o el autismo, pero a diferencia de estos, el trastorno desintegrativo infantil se caracteriza por su aparición tras el desarrollo normal del niño. Entonces, acá, cuando, por ejemplo, ¿cómo ustedes diferencian? Cuando los padres les dicen, ¿no? Pero es que mi niño tenía todas estas características y ahora siento que cada día lo va perdiendo. Cada día está
peor. Cada día ya no se le entiende. Automáticamente ustedes, ¿no?, comienzan a observar por este lado. Probablemente hasta ser evaluado. Si no está aún diagnosticado, probablemente hablamos, ¿no?, de una probabilidad, de una presunción. Puede que sea trastorno desintegrativo infantil. Es decir, si el niño o la niña ya tenía todas estas habilidades y de un momento a otro, de repente comenzó a perderlos, ¿no? Pueda que sea esto. Hablamos de probabilidades antes de lanzárselo a los padres porque ellos, de hecho, ya están afectados. Y como decía Laura, ¿cómo se lo decimos, no? Ahora, los síntomas. Los primeros síntomas del trastorno desintegrativo infantil suelen aparecer, como les decía, aproximadamente, ¿no? Acá hablamos de una aproximación, no hablamos de edades exactas, ¿no? A la edad de los 3 años. Sin embargo, cabe la posibilidad que aparezca hasta los 10 años, 10, 11 años, ¿sí? Los síntomas se dividen en 3 grupos. Área del lenguaje, ¿no? Área psicomotriz, y bueno, ahí no lo he enumerado, el área social, ¿sí? Ahora, vamos a ver también rápidamente otras cositas que tiene este tipo de trastorno. ¿Qué es lo que tiene? La pérdida total o parcial de la capacidad de lenguaje, tanto oral como escrito. En los casos en los que el niño no ha perdido totalmente la capacidad de lenguaje, puede producir secolalias. ¿Cuáles son las secolalias? Si tú le dices al niño, vamos a jugar, el niño te va a repetir, vamos a jugar, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? No, te va a repetir todo lo que tú dices. La dificultad de poder hablar o comprender a terceros. Es decir, si tú le dices, a ver, veamos, vamos a estudiar, no sé, pues, a ver, ¿qué le dices? Vamos a dar, o vamos a aprender los números, que de repente ya se lo sabía. Y te das cuenta como que no te está captando. ¿Ven? El otro problema es el aislamiento. Te vas a dar cuenta como que se metiera en su propio mundo. Muestra apatía, desinterés, como que le dice, mira, ¿qué te parece? Por ahí me han contado que tu juego favorito era el ajedrez. Porque la mamá, de repente por ahí o el papá te dice, mira, a él o a ella le encantaba jugar ajedrez. Entonces, como que, ¿qué te parece si jugamos? Y como que, sí. O no, o te mira y ni siquiera te contesta. O por último, ni siquiera te mira. En algunos casos se encuentra la pérdida total o parcial del control de esfínteres. Se han encontrado niños que han vuelto a usar pañal. Y cuando son grandes, ustedes ya se imaginan la carga para los papás y la desesperación, la angustia. La pérdida de la motricidad fina y motora. Es decir, se halla un cierto deterioro. Y ahí, en muchos casos, no solamente lo notan los padres, sino también los maestros son los primeros que suelen notar este tipo, ¿no?, de sintomatología. Es como que, mira cómo empezó, bonito, ordenado, una letra bien formadita. Y mira ahora, grafismo, letras grandotas, ¿no? Y cada vez está peor. Movimientos o gestos repetitivos, de forma involuntaria. No es como que está así. ¿Ven? Como esos tics. Y la reciprocidad social, ¿no? Ni emocional. Y también carece de empatía. O se irrita con mucha facilidad. Le hacen algo y comienza a desesperarse. ¿Ven? Acá tenemos tareas. Acá tenemos tareas súper bonitas. ¿Cuáles son las causas del trastorno desintegrativo infantil? ¿Cuál es la diferencia entre el trastorno desintegrativo infantil y el autismo? ¿Dónde se dio el primer caso del autismo? ¿Cuáles son los antecedentes del autismo? ¿Cuándo y quién descubrió el autismo? ¿Por qué se llama autismo? Muy bien, ahora les quiero presentar rápidamente. Vamos a ver esto de los niveles, ¿ya?
permítame por favor un ratito. Vamos a ver nivel 1, nivel 2. Vamos a ver, para que ustedes también lo puedan rápidamente asociar. ¿Ya? Vamos a ver cómo es que actúan estos pequeños. Vamos a ver cómo se desenvuelven. Porque usted no solamente, como les decía al inicio, se pueden quedar con la teoría. También ustedes tienen que saber, ¿no? Ver y cómo también observarlos. Muy bien. ¿Ya? Listo. Vamos a empezar por el... No, mejor no les voy a decir el grado. Quiero que ustedes lo observen, ¿vale? A ver. Vamos a ver. A veces Por favor, obsérvenlo con cuidado porque luego yo les voy a preguntar, ¿ya? Y ustedes me dicen qué grado creen que es, ¿sí? pareciera que Alan está ausente, en su propio mundo. ¿Me prestas tu camión? ¿Te presto tu camión? Ay, muchas gracias, Alan. ¿Quiénes son ellos? Un sonidero. ¿Sabes cómo se llama? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Para los expertos, el caso de Alan tiene un diagnóstico claro: autismo. El autismo es un trastorno del desarrollo infantil, es decir, algunas áreas del desarrollo, en particular la comunicación, la socialización y su gama de intereses, están alterados, son diferentes. Esencialmente, el autismo es un trastorno neurológico y es precisamente un neurólogo el encargado de diagnosticarlo. Los síntomas inician entre el 1.5 años y los 3 años de edad. En ese periodo, la madre de Alan se dio cuenta que algo no estaba bien. No hablaba, él solamente me señalaba objetos o me señalaba las cosas solo estirando su mano. Era muy inquieto. Él tardó mucho en sentarse, tardó mucho en caminar. El autismo no tiene cura. Su tratamiento es a través de terapias que los... A ver, ¿qué síntomas vemos en este niño? Empezó con un síntoma súper claro. A ver, los que han estado atentos. La ecolalia, el tema repetido. Ecolalia, cierto, ¿no? Lo que estábamos hablando hace un rato. ¿Qué más? Vamos. ¿Alguien más quiere participar? Cecilia, Ana, No hace Laura. contacto visual. Bien, perfecto. Los ¿Alguien gestos más? repetitivos, los gestos repetitivos que hace con sus Ya. manos. Muy bien. ¿Qué dijo la mamá? Tenía dificultades para sentarse, Y ahí probablemente madurativo. estamos frente a un caso con hipotonía, ¿cierto? Hipotonía. Porque los niños hipotónicos es como si tuvieran su cuerpito súper flácido y se van para todos lados. Le sientas, se van para adelante, para los costados, para atrás, ¿no? ¿Qué más? Dijo algo también súper valioso que lo hemos estado De trabajando lenguaje. todo el tiempo. Dijo de Lenguaje. lenguaje, que no Claro que hablaba, que todo lo sí. señalaba. Exacto. ¿Qué más? Algo más mencionó ahí. Vamos, algo más. Y era súper inquieto. ¿Con qué lo relacionamos? ¿Con qué lo relacionamos? Vamos. Con la hiperactividad del niño. Eso. Claro que sí. Probablemente estamos hablando de un posible TDAH, de repente más marcado en lo que es hiperactividad, ¿cierto? Estos chiquitos no se quedan sentados, parece que tuvieran un motorcito ahí que permanentemente está encendido y está, ¿no? A full. Bien, sigámoslos viendo, por favor. Ayudan a desarrollar habilidades, como el lenguaje o aprender a contar. 1, 2, 3, 4. ¿4? ¿Y qué más? ¿Qué sigue del 4, Alan? ¿Qué sigue del 4? 4. 4 y... 3. Ahora él ya presenta un lenguaje
no puede hacer una conversación, pero ya presenta un lenguaje, ya me expresa sus necesidades. ¿De qué se trata? De estructurarle el ambiente al niño para ir aumentando esas habilidades que vemos que están por debajo de lo esperado. La Organización Mundial de la Salud estima que 1 de cada 160 niños se encuentra dentro del espectro autista y al menos el 50% padece algún tipo de deficiencia intelectual. Sin embargo, muchos de ellos desarrollan habilidades excepcionales. Pues pueden tener una memoria privilegiada, pueden tener muy buena memoria visual o auditiva, o aprenderse de memoria diálogos que escuchan, o aprenderse de memoria algo que para ellos sea de interés. Aún así, uno de los mayores retos es la falta de información. Lo saben bien los familiares del paciente. Hacen berrinches, o son retraídos, o en las fiestas no juegan con niños, y eso hace que pues llame la atención de la gente, ¿no? Entonces para uno pues siempre es incómodo a veces las miradas, pero te vas acostumbrando. Y aunque Alan parezca ausente, su mirada dice lo contrario. Rodrigo Álvarez, Azteca Noticias. Muy bien. ¿Qué más hemos observado, por favor, en este niño? ¿Qué me dicen de la parte emocional? ¿Muestra algún gesto? Sí, además permite el contacto físico. Exacto. ¿Qué dijo la mamá? Que por la conducta que presentaba, ¿no? Como que las personas recién se podían dar cuenta que tenía de repente un problema, porque si tú lo miras, ¿no? No necesariamente todos los niños tienen que estar sonriendo siempre, pero como que de pronto no necesariamente dice, oye, sí, este niño tiene algo. ¿Cuándo lo vas a notar? Cuando el niño comienza a actuar. Al de repente una de las conductas que de pronto va a ser lo primero que van a notar puede ser, por ejemplo, los movimientos estereotipados, ¿no? Algunos solamente mueven sus manitos, otros giran. Otros caminan de puntitas. De sus piecitos caminan de puntitas. Y generalmente, pues, no te hacen un contacto visual. ¿Ve? No hay un contacto visual. Y, por ejemplo, cuando vamos a trabajar con estos pequeños, ¿qué es lo que se les recomienda a los padres? Cuando no tienen, por ejemplo, un lenguaje ya establecido. Es cuando te pide algo señalándote con el dedo, ¿pero qué deseas? Y lo otro es, porque ahí también se encuentra mucho, los padres suelen hablarlo en diminutivo. Y a veces son los mismos padres los que distorsionan el lenguaje. ¿No? En vez de decirle de repente pobrecito, dicen pobrecito, y no estamos ayudando, señora. No estamos apoyando al niño. Necesitamos que usted lo hable claro. Vamos, hablemoslos claro al niño. Apoyémoslos. Lo otro, el aspecto emocional. Ellos muy rara vez, o si se ríen, se van a reír de algo que de repente para ellos les llama la atención, pero generalmente estos niños no hay ese contacto, ¿verdad? Ahora, no me han dicho, ¿qué grado suponen que es este niño? ¿Grado 1? Eso iba a preguntar. ¿Grado 2? ¿Grado 3? No, yo no les voy a decir. Esta vez no. Porque Yo ustedes creo que están atentos, están tareas, ¿verdad? Para mí es listo. uno que permite, ¿Un grado? tiene cierto, uno. Para mí Para es mí grado creo que 2. 1. Bien. para mí igual es un grado 2. Laura, grado 2. Para mí es Grado grado 2. 2. ¿Quién más? Grado 2. Grado 2. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Es un niño, buen día, licenciada, es un niño que ha ido evolucionando, porque al inicio, según informó la madre, no hablaba,
era irritable, tenía problemas conductuales. Ha habido una evolución en el desarrollo del niño con las terapias, ¿no? O simplemente fue un grado 3, 2, 3, algo así, y ahora, bueno, ha superado esa situación actual, ¿no? La ha superado, ¿no? De una realidad ya anterior, su realidad actual ha cambiado, ¿no? Yo creo que es A ver, grado ¿qué me dicen 2. el resto? ¿Se podría cambiar los grados? Porque No, no se puede cambiar porque es algo que ya está marcado, sino lo que estamos o lo que sea o realizan es poder trabajar y mejorar o se puede potencializar estas habilidades que él tiene. Porque si bien ahí en el video cuando hacía la mención, mencionaba que el niño ya empezó con el tema del lenguaje, pero él no se comunicaba, no había un tema de conversación, sino más bien ya estaba utilizando el tema oral, pero no de comunicarse directamente o hacer una... Elvia, cerramos tu micrófono. No, Sí, a eso, perdón, sí, a perdón, eso, disculpe. Así Disculpe, que hay yo alguien que estaba con el micrófono abierto mientras su compañera hablaba. Sí, lo que su así compañera dice es valioso. Es valioso, ¿por qué? Porque en este caso los grados no se pueden cambiar. ¿Sí? ¿Por qué no se puede cambiar? Cambia, acuérdense que hace un rato les mencionaba que hay mamás que o los papás o los padres que entran en negación y estos niños no llevan ningún tipo de terapia. Y mientras eso, el niño, su sintomatología se va acentuando cada vez más. El niño se va a ir aislando, problemas conductuales, no va a socializar, probablemente se irrite, ¿no? Se cierre en su mundo. Obviamente, su problema de lenguaje va a ser álgido. Sin embargo, cuando comienza a llevar un entrenamiento, se tiene que ver resultados, porque se tiene que trabajar en base de resultados. Es decir, antes al de repente no te hacía contacto visual, pero has hecho tantas veces esto, ¿no? Es como que, hola, hola, ¿no? ¿Se acuerdan de la vez que les hablaba acerca del contacto? Porque a ellos incluso las etiquetas de la ropa no les gustan, los abrazos no les gusta, entonces tampoco podemos hacerlo de forma brusca, es este roce, ¿no? En la carita, y de a poquitos vamos avanzando, ¿ve? Pero el niño no cambia de grado. Si tenemos un niño con alguna deficiencia a nivel cognitivo, por más terapias que uno le dé a ese niño, eso no va a cambiar. Y los niños, por ejemplo, con Asperger, no todos van a tener de repente la misma capacidad cognitiva, pero hay algunos niños que su capacidad cognitiva, su coeficiente intelectual está por sobre de la media. sí, licenciada, a eso me refería, no se me terminó, no terminé, era con respecto a la presunción diagnóstica, ¿no? O sea, a eso quería llegar. Cuando se evalúa a los niños, a veces se da una presunción diagnóstica. Como usted bien dice, al cabo después hay una reevaluación. Entonces ahí podemos darnos cuenta, porque muchas veces los padres, inclusive los profesionales piensan que no hay ayuda, que esto no va a cambiar. Inclusive hay neurólogos, hay realidades donde las madres vienen al consultorio y ahora dicen, mi hijo no va a poder hacer nada. Dice, ¿para qué voy a invertir dinero si él va a seguir en lo mismo? ¿No? Y también en el video, bueno, estaba revisando y leyendo con las tareas que ha dejado y ver de que muchos especialistas, y como no se conoce todo de lo que es esto realmente el autismo, entonces, y a través de la historia hemos visto muchos cambios, ¿no? Y cuando usted comentaba la observación, quería aportar esto con respecto a la observación, es muy importante cómo identificar los niveles. Por eso que hay mucha confusión. Ahora lo han puesto en niveles, pero la presunción diagnóstica, bueno, mi experiencia me hace ver que hay una presunción diagnóstica, porque después los mismos padres, inclusive los neurólogos, cuando lo vuelven a llevar anualmente, se dan cuenta del cambio, ¿no? Y es muy importante, cierto, es que
No cambian los niveles, los grados, pero es cierto que las terapias y la observación y un diagnóstico más cercano a la realidad del paciente nos va a permitir su evolución, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias, licenciada. Qué linda. Por ejemplo, acá nos ha dado, ¿no? Un ejemplo muy bonito y cosa que es cierto. Por ejemplo, hay niños que los dejan bastante tiempo sin apoyo, sin ayuda, sin terapias y pues el niño está en nada, está en nada. Pero cuando los padres empiezan con fuerza y hacen ese abordaje multidisciplinario, obviamente la primera evaluación va a salir con múltiples dificultades porque el niño no tiene ningún aprendizaje previo, no hay un repertorio, no hay nada. Pero cuando empiezan con ese abordaje multidisciplinario, de pronto, en algunos casos el profesional se va a encontrar que el niño aprende con mucha facilidad, te capta rápido. De pronto no te hace el contacto visual, etcétera, pero te capta rápido. Pero al inicio, Profe, obviamente, todo ello no había, pues, información. Sí, perdón, dime, Karina. solo en algunas materias yo he visto, por ejemplo, tengo de cerca, bueno, un sobrino que matemáticas o inglés sí lo aprende con facilidad. Lengua, ciencias sociales, materias que son para ir más abstractas, no las puede, o pasar en física, por ejemplo, tampoco. Por eso digo que aprende, pero algunas materias con más facilidad que otras. Eso es cierto. Lo que pasa es que en este caso hay chicos que recordemos que ellos tienen ciertas habilidades y ciertas aficiones a determinados temas. No siempre como que todos los temas van a ser de su preferencia. Y yo creo que eso también ¿no? Se da ¿no? Con los chicos en el colegio. Por ejemplo, de repente hemos sido súper buenos en números, pero no necesariamente nos gustan las letras, pero no necesariamente con los números, ¿ve? Entonces, en realidad esto suele darse en la población en general, pero los chicos, por ejemplo, si hablamos de los chicos de Asperger, ellos tienen ciertas habilidades para determinados temas, como en algún momento yo les mencionaba, ¿no? Los pequeños, por ejemplo, hay algunos que se aficionan con los dinosaurios y te saben todos los nombres, de repente siendo incluso chiquititos, como tienen un buen lenguaje, uno ni siquiera los puede pronunciar y ellos lo pronuncian perfectamente y se lo saben de memoria y no es un nombrecito, son varios nombres. Entonces, en este caso, vamos a ver de todo, de todo. Por favor, hacemos la tarea, ¿sí? Y me lo mandan. Me lo mandan, tienen hasta el viernes para enviármelo, ¿ya? Nos quedamos acá. Un abrazo grande para cada uno de ustedes. Acá me dice que el niño era grado 2. ¿Les dejo con la duda o les digo qué grado era? Se presume, ¿cierto? Por favor. No, A ver, necesito a Karina. Karina. que nos diga, Sí, porque, bueno, dime. yo estoy pensando que es grado 1. Ya, ok. ¿Alguien más quería participar? Yo, por favor, Lizzy. Bien. Ya, adelante. Ya, yo quería que me absuelva una duda. Tengo entendido que los niveles de autismo actualmente se clasifican según el nivel de apoyo que el niño necesita. En realidad no es un grado de profundidad de lo que se habla, ¿no? Sino más bien qué tanto apoyo necesita el niño para adaptarse a su entorno, para poder estar bien en la escuela, tener menos crisis y demás. Entonces, tengo entendido también que tomando en cuenta eso, el diagnóstico o los niveles de apoyo necesarios pueden ser dinámicos. Como decía usted, puede comenzar un niño de repente con un nivel 3 de apoyo que necesita un apoyo muy notable para poderse adaptar a su entorno, pero con la intervención, eso en el transcurso del tiempo, de repente en 1 o 2 años, dependiendo de la intervención que se haga,
puede evolucionar hacia necesitar un nivel de apoyo más leve, como en el grado 2 o incluso en el grado 1. Entonces, yo tenía entendido que ahora se clasifica de esa manera, no en tantos grados de profundidad de la enfermedad como tal, sino en el nivel de apoyo que ellos necesitan para adaptarse. ¿Me lo podría aclarar, por favor? Sí, Elvia, claro que sí, por supuesto. Mira, en este caso, cuando hablamos de los grados, no solamente nos referimos a un área, en realidad nos referimos a todas las áreas. Cuando hablamos de un grado 3, muchos de estos niños, no todos, pero muchos de estos niños son medicados, ¿no? Incluso para poder descansar, para controlar su conducta. Como les decía al inicio, en el grado 3 vamos a encontrar niños que no tienen un lenguaje verbal, que solamente emiten sonidos, que son niños hipotónicos, niños que de repente de pronto han tardado mucho en comenzar a caminar, a sentarse, lo que es coordinación motora gruesa, motora fina, bastante deficiente. Si hablamos a nivel cognitivo de un coeficiente intelectual, vamos a encontrar un retraso bastante notorio, y por más ayuda que tú des a este pequeño, como que de pronto sí, se va a encontrar mejorías. De repente vamos a encontrar incluso mejorías notables, pero ese grado no va a cambiar. No va a cambiar porque de pronto ese niño que hablamos de un coeficiente, ¿no?, bastante deficiente, no va a ser diferente. De pronto sí, va a aprender de repente a escribir su nombre, ¿no? Pero de ahí a que aprenda, por ejemplo, a investigar, como lo hacen los niños con Asperger, y que profundizan el tema, que buscan ellos mismos, ¿no? Porque no es que alguien los apoye, ellos mismos buscan, investigan, averiguan, eso no lo vamos a encontrar. ¿Sí? Perdón. Entonces, por ejemplo, los niños con Asperger, díganme, sí. Entiendo que las características del autismo no van todas relacionadas siempre con el coeficiente intelectual. Claro que puede haber, obviamente, déficit intelectual, en eso sí, como dice usted, no va a cambiar, pero el autismo como tal, digamos, no se basa solamente en el coeficiente intelectual, sino en el grado de adaptación. ¿Estoy mal o es correcto? Elvia, en este caso, mira, podemos tener 100 niños con autismo y no todos van a ser iguales. Y si hablamos de un grado de adaptación, pero eso es bajo la percepción de una persona. Y si preguntamos a 5 personas acerca del mismo niño, no todos te van a dar el mismo concepto. Para unos es, sí, está bien adaptado, es manejable, para otros no. ¿Por qué? Porque si yo quiero darle una clase, su atención no es sostenida, es dispersa. Es por eso que en muchos casos, cuando hablamos de un diagnóstico, también se pone el diagnóstico presuntivo, ¿no? En algunos casos ya ponemos un diagnóstico pues definitivo, pero generalmente acabamos con un diagnóstico presuntivo. Pero como les digo, ¿no? Cuando se habla de grados, no solamente se toma en cuenta un área, en realidad se toma en cuenta todas las áreas, todas. Y de acuerdo a eso, pues entra también el tratamiento con los demás profesionales, de acuerdo a ello. ¿Sí? Muy bien, nos quedamos acá. Les mando un abrazo grande y que tengan un bonito fin de semana. Nos vemos el sábado. Sus tareas, por favor, me lo envían. Cuídense. Hasta luego. Muchas gracias, licenciada.